Este módulo habla pues del despertar, de eso que se ha llamado el despertar, ¿no? Que es algo que acompaña, es un concepto y también una práctica, por supuesto, es un concepto que acompaña a la humanidad desde hace milenios, ¿no? Últimamente estoy buceando en algunos magníficos libros de, de filosofía y de espiritualidad. Concretamente hay uno muy recomendable para quien quiera bucear en la espiritualidad y la filosofía de la India, que se llama La mente diáfana. La mente diáfana. Es un libro que ha publicado no hace mucho un filósofo magnífico, filósofo y físico, Juan Arnau, un valenciano que vive en Madrid y que trabaja muchísimo, tiene libros muy interesantes, mucho rigor filosófico y con esa visión del científico que también conoce bien la filosofía de la ciencia y que ayuda a comprender mejor conceptos difíciles. Y bueno, entre otras cosas, eh, buceaba en el pensamiento indio, una cosa que comenta Jorge Luis Borges, escritor argentino. Borges decía que la India lo ha pensado todo. Es curioso porque en el libro este de Juan Arnau se describen las diferentes corrientes filosóficas y espirituales de la India, pero no solamente las corrientes espirituales, también el materialismo y todas las corrientes en general, ¿no? Y es curioso ver cómo a través de esa cultura milenaria que primero dejó tradición oral y que luego fue recopilado en escritos en sánscrito, es curioso ver cómo en esa cultura milenaria han habido tantas maneras de ver el mundo, ¿no? De ver al ser humano en el mundo, ¿no? Y nosotros los occidentales creemos que los filósofos occidentales somos el no va más y lo hemos visto todo, ¿no? Y ciertamente en Occidente hay una gran variedad de corrientes filosóficas y espirituales, pero en Oriente hay otro tanto y investigado además de una manera muy complementaria a, a la visión occidental. Oriente y Occidente son como el lado femenino y masculino respectivamente, como el hemisferio derecho e izquierdo eh, del humano, como símbolo, ¿no? He hecho una exploración y ha sido muy interesante ver, llevo pues eso, un par de años, estos 2 últimos años explorando este tema de una manera intensa y en los últimos meses todavía más, ¿no? Entonces, yo quería comentaros, aunque fuera un poquito, acerca de esas corrientes espirituales y filosóficas que, que ya decían antes del curso de milagros, ya hablaban de conceptos como los que utiliza hoy en el siglo XXI el curso. Es decir, que el curso de milagros no es algo que surge así de repente en la historia de la humanidad, como algo completamente nuevo, novedoso, extraño, con una filosofía, una manera de ver el mundo muy extraña. No, el curso de milagros, de hecho, por lo que estoy viendo, hace muchos guiños a diferentes corrientes espirituales. A veces hace guiños a la filosofía de Platón, cuando describe una escena de la caverna de Platón. A veces hace guiños a los gnósticos, a la escuela de Valentino, que parece ser que custodiaron el mensaje de Jesús de la mejor de las maneras posibles en aquella época, de la manera más pura. Y a veces hace guiños a las Upanishad, que tienen pues más de 2500 años, ¿no?
Entonces es interesante ver cómo muchos de los conceptos, incluso de las formas de abordarlo, aunque en el curso está de una manera mucho más precisa, podríamos decir, ¿no? Mm, eh, el contenido de lo que se trata ya estaba en la sabiduría de la humanidad desde hace miles de años. Claro, eso es algo completamente lógico, porque el Espíritu Santo siempre está en todas las mentes esperando el momento en que una mente se abre al conocimiento. Más allá de la percepción del mundo, del cuerpo, se abre a ese más allá, ¿no? Ese interrogante, ¿no? ¿Quién soy o qué soy? ¿No? Y cada vez que una mente se ha abierto a lo largo de la historia, pues el Espíritu Santo le ha inspirado dentro de su contexto cultural, de su tradición, de su pueblo, de su raza, le ha inspirado de la mejor manera posible para que pudiera comprender algo de esa verdad que todos los humanos anhelamos, en el fondo anhelamos. Así que el Espíritu Santo se ha dedicado a trabajar mucho a lo largo del tiempo y han habido muchas más mentes de las que parece, poetas, filósofos, místicos, que se han abierto a su inspiración. De manera que el mapa de la realidad, podríamos decir, el mapa de la realidad, el mapa de qué va realmente la realidad, qué es la realidad y qué son las apariencias, las ilusiones, ese mapa ya se nos había dado desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, mm, por un lado, las mentes que reciben la inspiración, que canalizan esa inspiración, la deforman en función de la presencia mayor o menor del ego en sus mentes, deforman más o menos ese mensaje, y por otro lado, ese mensaje que algunos traen de una manera más o menos pura, luego es distorsionado por otras mentes que están más alejadas de la comprensión de la unidad y terminan construyendo religiones y movimientos filosóficos que distorsionan esa verdad que había llegado. Eso ha pasado con el taoísmo de Lao Tse, ha pasado con el budismo de Siddhartha, del Buda, ha pasado con el cristianismo de Jesús, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre ha habido una distorsión. Por eso es difícil encontrar las fuentes, ¿no? Las verdaderas fuentes, ¿no? Pero bueno, cuando uno se dedica a explorar, siempre encuentra aspectos de esas fuentes, sobre todo, gracias al curso de milagros, podemos identificar mejor el grano, diferenciar el grano de la paja en todas esas inspiraciones que nos vienen desde hace miles de años, ¿no? Y eso es lo que me gustaría compartir con vosotros hoy, algunos detalles y algunos aspectos de estas inspiraciones, ¿no? Antes de entrar en los detalles, comentaremos algo básico en el concepto del despertar. Llamamos el sueño al estado de la mente que vive en la dualidad de una percepción de sujeto y objeto, del yo y el tú. A ese estado de la mente le llamamos sueño. Y llamamos despertar a la mente que vive, que conoce, ya no percibe, sino que conoce la unidad. Esa es una mente despierta, una mente que descansa en la unidad. Eso es lo que el curso de milagros llama el conocimiento, ¿no? El conocimiento, también quizás como un guiño a la gnosis de los gnósticos
de los primeros siglos después de Cristo. Entonces ya tenemos, el sueño es el estado de conciencia normal, entre comillas, habitual, en el que estamos todos sumidos todo el tiempo, y el despertar es la meta, que es la conciencia de unidad, la consciencia de unidad. Claro, esa consciencia de unidad trasciende el mundo, es decir, trasciende este mundo de seres separados, de cosas separadas, ¿no? Va más allá del mundo hacia la mente espíritu, hacia el ser. En los apuntes tenéis bastante información de diferentes escuelas de pensamiento que han hablado de la unidad y del despertar, de la realidad y de la irrealidad. Pero yo me voy a centrar voy a compartiros unas que no están en los apuntes, ¿no? Así podéis leer tranquilamente los apuntes y tener estos otros aspectos. Hay una frase, una cita que me gusta mucho de una de las Upanishad. Las Upanishad son esos antiguos escritos de la sabiduría védica, de los Vedas, ¿eh? Que al principio fueron tradición oral y a partir del siglo V, VI antes de Cristo comienzan a escribirse, ¿eh? Pero eran tradiciones muy antiguas. Una de las Upanishad, uno de los libros de las Upanishad, que se llama Maitri Upanishad, dice: el ciclo de la vida que llamamos el samsara, es lo que podemos llamar la rueda de las reencarnaciones, dice: el ciclo de la vida que llamamos el samsara no es más que la mente. Manténla siempre limpia, pues uno se convierte en aquello que piensa. El ciclo de la vida, de esta vida, el nacer y el morir, el samsara, que llaman en la tradición india, no es más que la mente, es decir, todo está en la mente. Ya nos estaba hablando eso. Manténla siempre limpia. Hay otra Upanishad, la Svetasvatara Upanishad, que recoge un fragmento que se repite también en otra Upanishad y que parece ser que procede de una tradición oral muy, muy antigua. Es una metáfora poderosa y muy interesante. Dice así: dos pájaros unidos por la amistad anidan en el mismo árbol. Uno de ellos come una dulce baya, mientras el otro, sin comer, observa. Bajo el mismo árbol, una persona se lamenta angustiada por la impotencia, pero al reconocer la grandeza de esa otra persona, feliz y poderosa, su pesar se desvanece. Dos pájaros unidos por la amistad anidan en el mismo árbol. Está hablando de las dos partes de la mente. En cada persona habitan dos pájaros, dos partes de una misma mente. La mente errada y la mente correcta. La mente abierta a la unidad y la mente cerrada a la unidad, que se mantiene en la separación. Uno de ellos se alimenta de los frutos del mundo, come una dulce baya, mientras que el otro, sin comer, observa. El otro no se acerca a los frutos, pues no se alimenta de las cosas del mundo, se alimenta del espíritu. Entonces, en esta Upanishad se muestra la importancia que tiene el distinguir entre esas dos partes de la mente, entre el ego y el ser. Dice: bajo el mismo árbol una persona se lamenta angustiada por la impotencia. Una persona desde la mente errada, desde el niño herido, la impotencia, es que no puedo, es que no puede ser, no. Se queja, se lamenta. Pero al reconocer la grandeza de esa otra persona, feliz y poderosa, su pesar se desvanece. Al reconocer esa otra parte de sí mismo que puede estar proyectada en alguien
quien conoce, ¿no?, que vive una situación parecida de otra forma, su pesar se desvanece. ¿Habéis oído hablar de la Bhagavad Gita? La Bhagavad Gita es ese poema eh, que también es de la época de las Upanishad. Significa, Bhagavad Gita significa el canto del bienaventurado. Y en el capítulo 2 dice lo siguiente: de lo inexistente nada surge, y lo existente nunca dejará de existir. Los que han visto aquello que es real saben discernir lo que existe de lo que no, y conocen lo imperecedero, eso de lo que están imbuidas todas las cosas, eso que nada ni nadie puede destruir. Todo cuerpo tiene su final, pero aquello que lo habita es ilimitado y eterno. Entonces, fijaos qué semejanza, qué paralelismo de conceptos hay entre estas estrofas y la introducción que hace el curso de milagros. Ahí donde dice, de lo inexistente nada surge. El curso dice, nada irreal existe. Y dice la Bhagavad Gita, y lo existente nunca dejará de existir. Dice el curso, nada real puede ser amenazado. Por último dice, al final de las estrofas de la Bhagavad, pero aquello que lo habita es ilimitado y eterno. Es decir, todo cuerpo tiene su final, pero aquello que lo habita es ilimitado y eterno. Y el curso, en su introducción, completa las dos frases anteriores con esa que dice, en eso radica la paz de Dios. De manera que cuando dice el curso de milagros, dice, este curso se puede sintetizar en lo siguiente, nada irreal existe, nada real puede ser amenazado. En eso radica la paz de Dios. También en la Bhagavad Gita hay una frase que dice, en el principio el mundo era solo Brahman, se conocía a sí mismo y se decía, soy Brahman, él era todo. Y dice una Upanishad, cuando el devoto rinde culto a un dios y piensa, él es uno y yo soy otro, no entiende nada. Esta frase también es muy interesante, ¿no? Porque en el curso también se habla de esto. Normalmente nos dirigimos a Dios como si fuera algo ajeno, algo externo a nosotros. Está Dios ahí y estoy yo aquí. Eso tiene que ver con el pensamiento dualista, la conciencia dual. En realidad, yo no soy algo diferente y separado de Dios. Yo estoy hecho de la misma pasta de la que está hecha Dios. Otra muy interesante, a ver, sí, esta aparece en la Maitri Upanishad, que dice, la mente se presenta bajo sus dos aspectos, el puro y el impuro. Impura si aún la atan los deseos, y pura si ya ha roto esa atadura. Cuando ella se concentra, silencia su murmullo, se trasciende a sí misma y alcanza el fin supremo. Solo la mente es causa de todas las prisiones, y ella guarda las llaves de la liberación. Y esta otra
dice, hay un vaso dorado, hay un vaso dorado, parece que le cubre el rostro a la verdad. Derrámalo, Pusán, y muestra así al que todo lo permea. Ese vaso dorado es como un símbolo para el ego. Hay otra Upanishad, en Isa Upanishad, que dice, hay un disco de oro, le está cubriendo el rostro a la verdad. Ese disco de oro es eso tan valioso que tanto deseamos, que es el sustituto de nuestro ser, el ego, ese ser separado, ¿eh? Ese ser individual, separado, que oculta la verdad, oculta el ser que somos. ¿No? Y es una metáfora interesante, son dos metáforas en dos Upanishads diferentes, pero en ambas es algo de oro que oculta la verdad, ¿no? Es algo que para nosotros es muy valioso, ¿no? Pero claro, en el fondo no es nada. Bien, bueno, esto es una selección de algunos fragmentos de las Upanishad,